Hola, muy buenas. En este tutorial seguiremos modelando una cabeza, pero esta vez con muchos más polígonos para que tenga más detalles. Esta es la segunda parte del vídeo anterior. Soy Gianmarco y empezamos. Podríamos considerar que este es un modelo de baja o intermedia poligonización. Si queremos profundizar más en el detalle de este modelo para que sea más avanzado, no podemos seguirlo desde aquí. Habría que quitar algunas zonas para crear más detalle. Voy a quitarle el To Remove y también esta simetría. Habría que quitarle, por ejemplo, toda esta parte, por acá. Eliminamos también la parte de la oreja. Esto también. Todo esto. Vamos a quitar también estos polígonos. Y como vemos acá arriba, hay 6 aristas. 5 y 6. Vamos a procurar que solo haya 5. Por ejemplo, antes que nada voy a quitar aquí para ver bien los modelos. Voy a quedarme con esto. He dicho que voy a quedarme solo con 5 polígonos. Voy a eliminar este de aquí. Y voy a reubicar estas aristas. Con esta herramienta reubico. Más o menos que tenga la misma distancia, estos 5 polígonos. Voy a empezar a reubicar poco a poco. Este vértice lo vamos a mover a la altura de la 100, más o menos por acá. Este por aquí. Reubico vértices. Que haga una curva. Vamos a arreglar estos. Ahora empezaremos creando polígonos en esta zona. Con Extend. Un polígono por aquí. 2 y 3. Usaré el Step Build para reubicar los polígonos. Seguiré creando polígonos, por ejemplo, por aquí, otro aquí. Toda esta herramienta ya la hemos visto anteriormente en otro tutorial. Vamos creando y reubicando. Vamos a crear un polígono por acá. Perdón, Control Z, con Extend. Por aquí. Y con este Build, a ver si lo consigo. No me está funcionando. A ver si he seleccionado la herramienta correcta. Era este de aquí, con Extend. Voy a modificar los vértices, que más o menos haga una curva por aquí. Esto ya está bien así. Lo siguiente será crear aquí polígonos. Por ejemplo,
Con Step Build, por aquí. Voy a hacer un polígono por aquí. Algo así. Reubico un poco estos puntos. Otros dos por aquí. Seguiré creando más polígonos hasta llegar a la boca. Reubico vértices con la finalidad que esto sea una curva. Y esto también. Voy a avanzar esta parte de acá abajo. Quizá esto tendría que estar un poco más pegado al labio. Toca hacer la parte de aquí. Voy a crear más polígonos. No está funcionando. Voy a usar la otra herramienta. Con este. Ahora sí. Vuelvo al Step Build. Otro punto por aquí y aquí. No funciona. Voy a hacerlo con este. Ahora sí. Aquí abajo. Ahora otros por acá. Ahora sí. Uno por aquí. Otro por aquí. A ver si muevo esto. A ver si funciona. Ahora sí. Vamos a reubicar los vértices. Tiene que ser una curva. Seguiré creando por la parte de la barbilla. Con Step Build. Seguiré con la parte del ojo. Haré un punto por aquí. Otros dos por acá. Voy a mover estos vértices porque me están quedando muy alejados. Acá hay algo que me ha salido mal. Voy a hacer control Z. A ver, aquí y aquí. Ahora sí.
Para terminar esta parte del ojo, creo otro aquí. Yo creo que con esto se podría cerrar. Así. Iré espaciando los vértices de esta parte. Creo más polígonos. En esta parte crearé otro polígono, otro más, y otro acá. Otro punto aquí, y para finalizar esta parte de acá. Reubico vértices. En esta zona trataré de crear puntos por encima de la nariz. No me está funcionando. Ahora sí. Otro clic por aquí. Vamos a ir subiendo. Otro por acá. Un vértice. Este no. Ahora sí. Vértice aquí. Y cerramos. Continúo creando polígonos sobre la nariz y reubicando. Movemos vértices. Como esta parte necesita más detalle, disminuiré este valor. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 2. Ahora sí voy a seguir creando polígonos alrededor del ojo. Otro anillo más. Incluso podríamos agregar otro más. Ajustamos.
nos centraremos en crear polígonos dentro de la nariz. Crearemos polígonos para la boca y si queremos detallar más, creo más vértices. Este se pega mucho. Voy a ver si es que puedo utilizar la herramienta Extend. Ahora sí. Vamos al Strip Build. Se vuelve más complicado. Veré si cambiando el valor a 1. Si ahora hago clic, tampoco. Al estar muy cerca se complica poder seleccionar. Vamos a dejarlo así y más adelante lo corregiré con otra herramienta. Esto vamos a unirlo con el Target Well y reubicar vértices. Para comenzar con la oreja vamos a crear aquí un punto. Reubicamos puntos. Y me voy a la vista left. Voy a crear aquí la oreja para que no me interrumpa lo que he estado modelando. Primero voy a crear un polígono con uno de segmento. Convierto a editable poly. Creo nuevos polígonos, 3, 4 y reubico vértices. Haciendo todo el contorno de la oreja. Voy a seguir por la parte de acá arriba. Voy a acomodar un poco esto de aquí. Creo dos polígonos por acá. Este de aquí lo elimino. Voy a trabajar solo con este. Por ejemplo, algo aquí. Más o menos así. Voy creando. Otro por aquí. Por acá arriba otro.
otro por aquí y otro más. Desde este polígono vamos a crear otro, reubico, otro por aquí y por último otro más. Reubico los polígonos, algo así. Ahora vamos a rellenar este espacio de aquí, desde esta arista con esta arista. Pero aquí nos faltaría un segmento. Vamos a crearlo, connect y vamos a modificar esto de aquí. Ahora sí, estos dos, sigo seleccionando con bridge, ahora sí. Ahora por aquí abajo seleccionamos estos tres y creamos polígonos. Modificamos sus vértices, creamos una nueva arista y modificamos sus vértices. Ahora seleccionamos lo opuesto que tenemos ahora, invertir y extruimos. Veamos los de lado, mucha extrusión, aún demasiado. Algo así podría quedar bien. Aprovechando que nos hemos puesto en la vista ortográfica, pues voy a seleccionar esto de aquí y lo elimino. Ahora vamos a juntar, por ejemplo, este de aquí con este de acá arriba. Target Weld, este con este de aquí y este con este de acá arriba. Los mismos vamos a hacer con esta parte de aquí. Target Weld, este con este de aquí con este. Vamos, va a quedar más o menos así. Voy a mostrar también por aquí atrás. Vuelvo a la vista left para seguir trabajando. Voy a reorientar estos polígonos y ahora voy a unir este de aquí con este de aquí abajo, con bridge. Luego cojo esta arista, lo duplico y por otro lado también este de aquí y creo un polígono. Ahora este de aquí lo voy a unir con Target Weld, así, y este a esta parte de aquí. Lo mismo con todo esto de aquí. Este de aquí, aquí y este hasta aquí. Ahora vamos a cerrar estos agujeros. Selecciono estos dos y estos dos. Hago un bridge. Ahora estos también, este y este con este. Y hago un bridge. Muestro por acá atrás.
Me voy a la vista LED para ver cómo está quedando. Ahora, esta parte de aquí la tenemos que unir con esta de acá. Así que me voy aquí, desde la vista left, perdón. Creo esto, 1, 2 y 3. Voy a arreglar vértices. Aquí, 2, 3, arreglando. Tener en cuenta que aquí hay dos vértices. Estos dos. Para unir esta con esta vamos a tener que crear aquí unas aristas. Por aquí y aquí. Y aquí. Connect. Vamos a tener que desaparecer de momento esto de aquí. Y juntar esta con esta de aquí. Con bridge. Y luego hacemos aquí a esto que hemos seleccionado un cap. Selecciono este polígono, lo elimino. Y lo que está en la parte de atrás también. Estos tres. Y selecciono a este de aquí y también lo elimino. Y ahora vamos a seleccionar estas aristas. Y con un bridge lo voy a unir. Ahora sí, me voy a la vista left para arreglar los vértices. Reubicamos vértices. Vamos a dar un repaso a todo. Vamos a seguir arreglando polígonos. Vamos a suavizar esta parte de aquí. Selecciono las siguientes aristas. Estas dos aún no. Esta de aquí. Creo un connect. Luego estas dos aristas y connect. Voy a ver por aquí detrás. Voy a tener que cortar de aquí hasta aquí. Vamos a ver si lo puedo hacer desde aquí con la herramienta cortar. Corte de aquí hasta aquí. No me está dejando. Acá me ha hecho un corte un poco extraño. Voy a tener que deshacer. Otra forma es, por ejemplo, eliminar este de aquí. Vamos a ver si me deja un corte. Aquí hasta aquí. Ahora sí. Y ahora
seleccionando este más un bridge y este con este un bridge. Ahora sí. Voy a tener que hacer un corte en este lado de aquí hasta aquí. Reubico vértices. Podríamos también hacer lo mismo por aquí. Un suavizado. Seleccionamos todos estos. A ver qué es lo que me ha seleccionado. Estos cuatro. Este y este. Este y este. Connect. Vamos a hacer lo mismo por aquí. Este y este. Connect. Reubico. Vamos a añadir uno más por aquí. Un corte por aquí. Vamos a seleccionar, por ejemplo, todos estos de aquí, este de aquí atrás, este y este. Connect. Reubicamos vértices. Ahora vamos a seleccionar toda esta parte de aquí, esto de aquí, y vamos a hacer un inset. Está por aquí abajo. No lo veo. Creo que ya me lo he pasado. Quizá está aquí y no lo veo. Vamos a verlo desde aquí. No, perdón. No es inset. Es con la herramienta escalar. Vamos a crear nuevos polígonos hacia adentro. Más o menos así. Y luego vamos a crear polígonos hacia aquí dentro. Algo así. Ahora seleccionamos toda esta parte de aquí afuera. Así. Y creamos nuevos polígonos desde esta manera. Y escalamos hacia adentro. Más o menos así. Luego seleccionamos. Vamos a ver si es que me deja. Seleccionamos solo algunos vértices, por ejemplo, este de aquí, todos estos. A ver que no se me haya quedado ninguno. Este de aquí.
y los traemos hacia la izquierda, así. Y un poco salido hacia la parte de la oreja, aquí más o menos. Y este también un poco, y este también, algo así. Acomodamos un poco los vértices. Ahora trabajaremos esta parte. Selecciono estos dos polígonos y le aplico un inset. Algo así. Y un extrude. Algo así podría quedar. Voy a la vista left y arreglo vértices. Vamos a aplicarle un Turbo Smooth a ver cómo está quedando. Interacción 2. Queda bastante bien. Quizá esta parte de aquí sí que deberíamos modificarlo. Vamos a ver. Esta parte quizás si la atenuamos así. Podría quedar mejor. Y este lado de aquí más curvo, algo así. Vamos a ver. Turbo Smooth 2. Ahora está mucho mejor. Es probable que esta parte incluso tenga que ser mucho más atenuada. A ver, vamos a verlo. Podríamos hacer algo así y llevarlo más aquí al centro. Estos vértices metidos. A ver, ¿dónde estás? Estos así. Turbo Smooth. Ahora sí que queda mucho mejor. Ahora tenemos que unir la oreja con el lado de aquí. Voy a hacer un duplicado. Voy a voltearlo en X. Voy a quedarme momentáneamente con estos dos. A ver en la vista derecha. Lo alineo con la oreja anterior. Yo creo que ahí está bien. Quizá ahora que me doy cuenta, esta parte de aquí tendría que estar un poco más metida. Tenemos 24 aristas para seleccionar con 12 aristas. Activaré la simetría y el Turbo Smooth que tenía. Voy a quedar momentáneamente con estos dos. Vamos a tener que modificar algo aquí. Seleccionar.
desde la vista top. Todos estos vértices. Que no se me quede ninguno. Ni tampoco seleccionar ninguno de más. Por ejemplo, quizás he seleccionado de más dentro de la nariz. No tengo otro seleccionado. Ya están todos por aquí. Y voy a alinearlos en la posición X. A ver por acá arriba. Muy bien, ahora sí. La simetría. Un poco hacia la izquierda. Ahora sí, que estén unidos. Voy a ver que todo esté bien unido. Ahora sí, to remove, interacción 1. Voy a aplicar un nuevo Edit Poly para quitar toda la simetría, todos los polígonos que están aquí alrededor. Ahora sí elimino. A ver a cuántas aristas tengo. Tengo 24, perfecto, porque se va a unir correctamente con la oreja. Ahora sí alineo la oreja. Rotamos un poco. Quizá un poco inclinado hacia un lado. Me quedo con la oreja y la cabeza. Voy a la vista top. Hago transparente este de aquí. Y voy a tener que unir esta parte de aquí con esta de acá. Selecciono esta parte de aquí, la de atrás. Lo voy a girar un poco. Y mover un poco hacia atrás. Algo así. Voy a reubicar la oreja. Ahora con un nuevo Edit Poly hago un Attach. Este de aquí a la oreja. Ahora vamos a intentar con Bridge unir esta parte de aquí con esta de aquí. Vamos a ver si se ha seleccionado bien. Está bastante bien, solo hay que modificar algunas partes. Voy a darle a OK. Y a ir modificando poco a poco. Por ejemplo, este de aquí podría estar más atrás, igual que este. Vamos a ir modificando poco a poco. Activo el Face para ir moviéndolo. A ver. Probaré con el Edge. Ahora sí. Vamos a ver si desde aquí atrás puedo arreglar algo.
hay que ir sacando estos de aquí. Ven que hay un hundimiento, pues hay que subir los vértices para que haya esta bajada natural. Vamos a seguir reubicando vértices. Vamos a ver cómo está quedando. Con Turbo Smooth creo que queda bastante bien. Vamos a ver la parte de atrás. Yo creo que la parte de la oreja podría quedar así. Aquí vamos a poner antes del Turbo Smooth una simetría. Así es como quedaría la cabeza. Acá si queremos podemos seguir agregándole más detalles. Por ejemplo, esta parte de aquí podríamos hacerlo más abultado, igual que esta. Esta parte para que se note el párpado. Y así con cada vértice. Y lo mismo podríamos hacer acá arriba. Igual tendríamos que hacer con todos estos. Y aquí podríamos añadirle, por ejemplo, la esfera del ojo. Y también la parte de la boca podríamos seguir avanzando. Hacia adentro. Moviendo vértices.
Esto poco a poco podemos ir modificando. Algo así podría quedar. Este podría ser el final del tutorial. Esto es todo por ahora. Si quieres recibir más tutoriales como este, no olvides darle a me gusta y suscríbete, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi cuenta de PayPal y Patreon por si quieres contribuir económicamente al crecimiento de este canal. Te espero en el siguiente tutorial.